Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de contenido que estamos creando para The Crown parte 2, la segunda edición. Y si vieron lo que charlamos en la primera parte, bueno, lo que vamos a ver ahora es totalmente distinto, pero es clave para todas las personas que van a estar compitiendo en la segunda edición de The Crown Fitness Festival. No estoy solo, de hecho estoy muy bien acompañado, estoy acompañado por un panel de profesionales que se encargan específicamente de todas las áreas que tocan al atleta en una competencia. Estoy con Juan, estoy con Barbie, estoy con Roncio, estoy con Batu y estoy con Mati. O sea, tenemos un panel de kinesiólogo, psicólogo deportivo, nutrición y dos coaches con muchísima experiencia. Entonces, los voy a exprimir un montón con preguntas que les puedan servir a los atletas que compiten en esta edición. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, lo primero, voy a empezar con los coaches. Me gustaría atacar directamente la parte deportiva y vamos a enfocar toda la charla para los que están escuchando, específicamente capaz a esas semanas previas a competir, al durante la competencia y a lo que pasa también los días post competencia. Antes de la primera pregunta para conversar, si no se suscribieron en el video anterior, mal hecho, suscríbanse al canal de The Crown, sigan a las cuentas que probablemente van a aparecer acá abajo, si la persona que edita, que soy yo, lo hace, y sigan a Fuera del Box también. Dicho eso, me gustaría ir primero con tema de volumen. Por lo general, cuando estamos previo a la competencia, la mayoría, no todos, pero la mayoría de las personas que eligen competir hacen una planificación. Hay una estructura que, bueno, está acorde no necesariamente a todas las competencias. Ahora, nos faltan 3 semanas, 4 semanas para ir a The Crown. ¿Qué debería hacer un atleta en cuanto al volumen de entrenamiento? ¿Se mantiene esa intensidad? ¿Se baja? ¿Qué pasa? Yo soy partidario de bajar volumen, no necesariamente intensidad, y depende para qué. No es lo mismo hablar de intensidad en un WOD, por ejemplo, en un Metcon, que hablar de la intensidad en lo que es tocar kilos. Entiendo que eso sí me gusta sostenerlo un poquito más cerca de la competencia, porque también a veces las competencias tienen ese tipo de pruebas. Entonces al atleta le sirve como para llegar con información y con confianza en ese aspecto. Yo le sumaría por ahí, en vez de decir el atleta, ¿qué atleta? ¿Sí? Porque el volumen está determinado dependiendo del atleta, es un atleta de alto nivel, intermedio o principiante. Obviamente el volumen debe de estar puesto en el mesociclo correcto y en la semana correcta para que pueda llegar en la puesta a punto en la competencia. El volumen debe de ser lo más similar a lo que va a ser la competencia, obviamente, porque si van a ser competencias de 3 días y se van a hacer de 7 a 8 eventos, el atleta debe de acostumbrarse a lo que va a ser esa competencia específica. O sea, si estamos entrenando 2 horas con solamente un workout de la semana o día viernes y sábado y domingo de descanso, en la competencia vas a competir el día domingo. Entonces, el día domingo debería de ser uno de los factores que se debería de sumar para el entrenamiento. Entonces, la última, no diría yo las últimas 3 semanas, quizás unas 4 o 5 semanas, una adaptación al mismo volumen que se va a trabajar en competencia. ¿Sí? Eso es importante y es un detalle muy específico a la competencia, pero vuelvo a decir, el volumen debe de estar en relación a el nivel del atleta. Ok, ahí quiero sumarme una pregunta que esta la tiro para todos, no solamente para los coaches, porque también me surge esta duda. Por lo general sabemos que las personas que eligen competir suelen hacer una planificación, pero hay gente que también simplemente hace la clase. O sea, hace la clase grupal, va de lunes a viernes o 4 veces por semana, lo que sea, y tiene un buen rendimiento. Y capaz de Crown fue esa competencia que dijo, a ver, y entró. Entonces, a esa persona que no está acostumbrada a hacer planificación, ¿sí? Que hace lo que dicta la clase, ¿qué le sugieren en cuanto a la intensidad o qué recomendarían que agregue esa persona a su entrenamiento previo a competir? Siendo alguien que no tiene una estructura de una planificación, que sabemos que son bloquecitos de 2, 3 horas, donde hay un coach que acompaña. Mira, yo creo que realmente no es muy fácil llevar a un atleta que hace una clase de 1 hora a una competencia de unos 6 a 7 eventos en 3 días. Realmente es muy intenso eso. Creo que la va a pasar mal y no va a ser una experiencia linda cuando finalice. Entonces, ese atleta debe adaptarse a ese volumen. O le recomendaría, hey, anda a escala y en equipo, para que Claro. pueda hacer la intensidad un poquito más
más leve y a la vez también, faltando las 4 semanas, ir subiendo poco a poco el volumen para que pueda adaptarse a eso. Eso es lo que yo haría. Estamos un poquito tarde, ya igual. Sí, sí, Claro. sí. O sea, Porque también hay que darle como el tiempo a la adaptación a ese volumen que uno le va agregando. Entonces es como la delgada línea entre, bueno, sumemos, pero que no llegue tampoco sobreexigido o sobreentrenado. Y sí, muy probable, coincido con Patu, que puede que tenga una experiencia un poco áspera. Y en el caso capaz, desde el mindset, ¿algún tip o algún consejo específico para esta persona que por algún motivo que puede pasar, entró en el Open, ¿qué le aportarías? Yo creo que tiene que ver con establecer objetivos, ¿no? Con esto que decían los coaches, tratar de ser realista con los recursos que yo tengo y con los que llego a la competencia. Y me parece que sería muy realista sentarme con mi coach, con mi entrenador, para ver de qué manera y en qué lugar siente que yo puedo estar. Ahora, lo que tiene la competencia es una realidad de lo que por ahí la clase no lo tiene, en cuestiones de jueces, de parámetros. Entonces está bueno prepararse desde ese lugar. Yo no me enfocaría tanto en lo físico, técnico, táctico, sino que me enfocaría mucho en lo que tiene que ver con establecer objetivos a corto plazo para evitar que en esa realidad de competencia no aparezca un escenario no conocido y termine en un enojo, en una frustración, en no poder disfrutar el escenario. Para eso es la competencia, ¿no? Y en especial esta competencia, para poder disfrutar lo que se hace y no verlo solamente como una presión, ¿no? Ahí, bueno, me parecía clave porque no creo que sea la mayoría. Creo que cada tanto puede surgir una persona que son los eruditos de las clases, que a veces dice, che, este está para, este rinde. Pero cuando llega a competir, te puedes encontrar con un montón. Y de hecho, sin ir muy lejos, a mí me pasó en el primer Interbox que fui, que no tenía que ser open, no tenía que ser nada, y fue totalmente distinto, sobre todo capaz en esto, en el tema de los parámetros. Y estamos hablando de un Interbox que es un día. Yo lo que le diría, desde mi humilde opinión, es vean vídeos de competencias previas y evalúen capaz eso. Me gustaría capaz salir un poco ya de este parámetro y volver a el grosso de los atletas, los que van a competir en la edición, y hablar específicamente de los WODs. Una vez que los WODs están publicados, las personas tenemos como esa necesidad de saber cómo se va a sentir. Recomendaciones generales. Los WODs. ¿Se testean? ¿Se testean completos? ¿Se testea un porcentaje? ¿Qué sugieren? Yo creo que depende de cada bot. No todos los bots son para testear enteros. Sí, por ahí un poco como decías, probar alguna parte te puede dar información y ciertas sensaciones. Algunos bots sí son testeables y me parece correcto que lo hagan porque entiendo, a través de la experiencia, me parece que les da como cierta tranquilidad también haber probado y vivenciado ciertas cosas y a mí no era un poco esa incertidumbre previa a la hora de salir de qué me va a pasar, qué no me va a pasar o si voy a poder hacer lo que creo que pienso que puedo hacer. Así que desde ese lugar creo que suma, pero hay que ver, depende de cada bot, no todas las pruebas son iguales. sí, yo creo también que hay que tener muy en cuenta que los nervios y las ganas de competir no te lleven a un momento muy en contra en esas últimas 2 semanas. O sea, el entrenador también está para eso ahí, tranquilo. Sé que este es un evento que por ahí te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, pero tenemos que saber en qué momento entrenarlo, cómo ubicarlo en la semana. Y va a depender mucho eso del atleta, ¿no? Pues si es un atleta muy fuerte, quizás hay un evento que no lo tengamos que ni tocar y simplemente activarlo con el 70-75% o una parte muy técnica. Y si hay eventos que te destruyen mucho, saber bien en qué momento, porque las últimas 2 semanas es una puesta a punto fundamental. Entonces, cualquier cosita que te equivoques ahí, le puedes arruinar una preparación de unos 4 o 5 meses. Entonces, como entrenador, en ese momento tenés que dar todas tus herramientas para decir, hey, no, no, para, o cómo te sentís, o aumentar también el diálogo, aumentar las preguntas, para que podamos llegar de la mejor manera. Y obviamente los últimos eventos, generalmente los games, los dan 2 semanas antes o una semana y media antes, y hay eventos que no sabes. Claro. Por lo tanto, se empieza a direccionar más específicamente la programación. Venía haciendo remo, y en realidad remo no hay corrida, bueno, vamos toda la corrida. Claro, ¿Se entiende? Pero bueno, no dejemos el remo porque todavía Dave nos dijo que seguramente hay eso. Entonces, últimas 2 o 3 semanas, ser muy fino con el lápiz.
me quiero quedar con esas últimas 2, 3 semanas y me gustaría también hablar un poquito en cuanto a la nutrición barra comida. Dos cosas. Primero, si la persona debe hacer algún ajuste en ese periodo previo a competir. Y me voy a ir ya directamente a esa noche previa a que empiece la competencia. Si hay algo que no debería hacer la persona o que sí. Ok, eso depende en realidad si voy a competir dentro de 2 o 3 meses. Lo ideal sería quizás hacer una antropometría, ver cómo es la composición corporal de ese atleta, ver qué necesita mejorar ese atleta, si necesita mejorar quizás más la fuerza, quizás apuntemos más a aumentar las proteínas, a mejorar su masa muscular y más cantidad de calorías en el día a día. Y en caso de que necesite más mejorar la parte de lo que es gimnasia o la parte de explosividad o más la parte cardio, ahí vamos a apuntar más un déficit, a tratar de que soporte el nivel de entrenamiento, pero tratando de bajar su porcentaje graso. En el caso de la semana previa, que en general es una semana donde se baja muchísimo el nivel de carga de entrenamiento, en general ahí lo que hacemos es aumentar un poco los carbohidratos para que haya una buena reserva de glucógeno y después poder aprovecharlo también en ese fin de semana de competencia. Noche antes de competir. Bien. Ya armé mi valija. Fui, me tomé la foto. Tengo mi kit que me dieron. Sí, Tengo todo. bien. Tengo hambre. Sí. ¿Qué hago? Aumento la cantidad de carbohidratos, como te decía, la semana previa, y esa noche previa lo que hacemos es bajar la fibra para no comprometer el intestino y aumentar hidratos refinados como un plato de fideos o un plato de arroz blanco, no integral, principalmente si compito al otro día por la mañana, ¿no? Hay que ver la planificación de ese atleta particular, qué horarios tiene para competir y en base a eso se planifica, pero bueno, en este caso sería, por ejemplo, si va a la mañana, una buena carga de carbohidratos simples, blancos, con alguna proteína blanca también, algún pollo o algún pescado, o huevo o tofu si es vegetariano, Ok. con aceite, sal y mucha hidratación el día previa, esa noche también previa y al día siguiente también asegurar la hidratación. Luis, una cosita que te quería sumar a eso que es importante, con respecto a una experiencia que tuve con Tía. Tía cuando compite hacia los Games, ella se queda en el gimnasio todo el día. O sea, ella llega a las 10 de la mañana y se va a las 5 o 6 de la tarde. Y una de las cosas que hace es entrena su recuperación. O sea, se lleva toda la comida exactamente lo mismo que hacen en la preparación, hacen competencia y hacen Games. Entonces puede que aumente un poquito más, pero ella ya sabe que tal barra de cereal, tantos gramos, ella se siente bien con eso. Es fanática de la banana, o sea que la banana ella sabe que mismo en entrenamiento y en qué momento ella tiene todo ya entrenado, no solamente su snatch, su preparación, sino también su recuperación. Entonces no vuelve a su casa, sino que se queda ahí en el box y se siente en una situación muy cómoda cuando está en Games, porque todo el mundo se quiere ir de Games y ella está acostumbrada y está en una situación que ya la vive en entrenamiento. Entonces, sumarle un poquito a lo que se estaba hablando acá también es, no solamente entrenes tu entrenamiento, sino entrenar tu recuperación y qué es lo que a vos te hace bien, qué alimento, qué marca, qué comprar, todo eso es parte del entrenamiento. A mí me gustaría, bueno, esa me parece que es clave porque también como que te vas adaptando al escenario, que te vas a encontrar estos 2, 3 días, lo que dure la competencia, pero también algo que puede pasar, y creo que a la mayoría de los que estamos en esta mesa nos ha pasado, es cuando surge una molestia no prevista, una molestia que tú dices, ayer estaba flama, ayer estaba a 10 puntos y yo me levanté y me duele esto. Y ahí quisiera también darle un poco el pase a Roncio para entender, primero, qué hacer cuando surge una molestia que no nueva, digamos, previa a competir. Y también, vos desde tu experiencia, que son un montón de años, ¿cómo te das cuenta rápido si esta molestia se puede trabajar para que llegue óptimo a la competencia lo mejor posible? O si te ha tocado en este tiempo recomendar, che, no debes competir. Ok. Bueno, bien. Generalmente pre-competencia, en las semanas antes, cuando ustedes, los coaches, aumentan la carga, pasa que el atleta aumenta la fuerza rápidamente, pero el tendón no se adapta a esa fuerza.
Entonces el tendón empieza a explotar y aparecen las tendinopatías, lo que mal llamada tendinitis, ¿sí? Las tendinopatías en sí. El tendón necesita un proceso de adaptación bastante importante. Generalmente cuando uno baja las cargas y los empieza a calibrar, a mejorar, ahí la cosa se empieza a componer y podemos llegar perfecto al día de la competencia. Ok. Diferente es que nos ha tocado, como decías, acá no, y bueno, cuando hay un desgarro en un tendón, un rotuliano, que me ha pasado, algún desgarro supraespinoso, que muchas veces viene complicado, porque tiene una inflamación muy grande y una inhibición de la articulación del hombro, o viene una lesión muscular o pubalgia, que también son cosas que han pasado mucho en el ambiente. Si le pasa esto a un atleta, que es el peor escenario de decirle a alguien que ya pasó por un proceso de Open, que está listo, que está, te diría que incluso ilusionado por su competencia, y no puede ir, o ese es el consejo desde la parte médica de darle, ¿cómo lo puedes acompañar o cuáles son las herramientas que le podrías dar a una persona cuando, por el contrario, le dice, no puedes competir? Ujú. ¿Qué debería hacer? ¿Qué le dirías? Yo creo que acá juega un papel fundamental tanto el kinesiólogo o el que sea agente de la salud como los coaches. Porque yo creo que el coach también no solamente lo prepara al atleta para la cuestión del rendimiento, sino para priorizar la salud y el bienestar. Si tú no estás apto para una competencia, es más sincero para el atleta decir, mira, quédate con la preparación que hiciste para llegar hasta acá y no te quedes solamente con ir a competir. Ir a competir es un acto no de amor propio, primero para irte a exponer al cuerpo y ahí es donde el alto rendimiento no se convierte en salud, ¿no? Por el contrario. Entonces, enfocar el proceso sobre el resultado, yo creo que a largo plazo es el reset mental que necesita el atleta para poder recuperarse y reorientar hacia otro lugar. Entonces, yo le diría al atleta desde que está empezando, que tiene menos experiencia competitiva, hasta el que tiene mucha más experiencia, refugiarse en el coach, que es el colchón emocional próximo que tiene para poder gestionar sus emociones. Luis, yo creo que también, con respecto a esto, seguramente lo va a contestar bien Roncio, digo que quizás la poca preparación o sea, muchas competencias en Argentina también hace atletas más rotos, ¿sí? Porque no pasan por un mesociclo de acumulación, de fortalecimiento de tendones y ligamentos, donde digas, hey, no vas a competir en 4 meses, pero te vas a poner muy fuerte. Entonces creo que quizás el organizar bien el año, si vas a competir acá, acá y acá y tenemos algo a corto, mediano y largo plazo de 3 competencias, hace que podamos estar fortaleciéndonos durante 4 meses, ejercicios excéntricos con un poco menos de carga, aumentando las cargas poco a poco, accesorios, nuevas habilidades, mejorar tu técnica. Entonces toda esa preparación hace atletas mucho más fuertes, hace que los objetivos que te pongas sean totalmente alcanzables y que puedas tener buenas experiencias. Entonces, parte de no lastimarte, de tener buena experiencia y que puedas elegir las competencias es pasar por los mesociclos que realmente se necesitan para la preparación de un atleta. Me gustaría llevarle lo que estamos charlando, Batu, y ahora cambiar un poco la persona a la que le hablamos, al atleta, y llevarlo capaz a este atleta que sí va a ir a The Crown y va a buscar podio, que los tenemos. O sea, atletas o un top 10, que capaz ya compitió en la primera edición, tuvo un buen rendimiento, por ahí incluso ganó su categoría, o decir, che, la primera edición quedé entre los primeros 15, y la verdad que vengo preparándome muy bien este año, porque este año apunto a una mejor posición dentro del ranking. ¿Cuál es esa charla previa que ustedes tienen como coach con este atleta? Que seguramente los han tenido. Este atleta que realmente tiene esa hambre de competir y lo acompaña a todas las herramientas acumuladas de cara a la competencia. En principio, un poco como decía Batu, ordenar el año previamente. Porque si yo quiero ir a pegar un podio a The Crown, bueno, quizás no tengo que haber ido a otras compes previas que estén demasiado cerca. O también entender que quizás esa compe previa fue como para ir a testear o ganar un poco de roce, pero sin expectativa de nada. Después apoyarse un poco en el dato real, no en esto. Que el año pasado te fue de X manera, estabas en este lugar, trabajamos en esto, mejoramos en esto. También entender cuáles son las debilidades que quizás ese atleta continúa teniendo, pero que también laburar en su confianza de que
podés ir por este top 10 o ese podio. Eso también genera a veces como una presión extra, digo, ir llevándolo y que él sepa manejar eso, ¿no? No todos los atletas van a lo mismo a las competencias, y cuando sé que puedo ir por algo importante, bueno, la carga emocional y mental es otra. También de lo que yo hago, como vaya charlando, también me gusta ir trabajando siempre con alguien externo que pueda ir apoyando, un psicólogo deportivo, un coach ontológico que me dé herramientas y le dé herramientas a la persona para lograr ese objetivo. Y les ha tocado capaz con un atleta decir, esta persona lo que le termina faltando no es la capacidad deportiva, sino una buena guía, ya sea en la nutrición o sea en kinesiología. O sea, les ha tocado derivar a un atleta, vos vas a seguir la planificación como está, pero tenés que trabajar esto. 100%. 100%. ¿Y cómo se lo toman? O sea, se lo esperan. Como se lo quiera tomar, pero digo, nosotros, claro, o sea, yo no puedo controlar eso, pero sí, de alguna manera a veces hay que ser sincero y decir cosas que quizás al otro no le gusten escuchar. Como también el caso contrario, quizás hay un atleta al que uno tiene que ir y decirle, che, mirá, esta competencia no hay acá expectativas de nada, es ir, y que puede ser el caso de Crown, mi primera experiencia. Bueno, entonces ni pensemos en un podio, ni en la tabla, ni mucho menos. Esto es ir a construir experiencias en un presencial para después seguir avanzando. Pero sí, 100%. Y en esa semana, previa a competir, me gustaría entender un poco a nivel de entrenamiento y también a nivel de prevención, qué cosas deberían hacer los atletas. Una semanita previa. ¿Cómo lo trabajan específicamente ustedes? Yo con Calian lo que trabajo es bajar los accesorios. Ya los accesorios son como accesorios de recuperación, más que nada peso corporal, algunas bandas elásticas. No pasamos más a quizás repeticiones o volúmenes, más cuernas pesadas y demás, sino que dejamos esos accesorios como una mezcla entre recuperación. Obviamente pasamos por un volumen, luego descarga. En esa descarga se tiene que sentir con muchas ganas de competir. Obviamente cambiamos los días de entrenamiento, dejamos el lunes como día de descanso, ya que es el día más lejos de la competencia. El día domingo antes de competir, perdón, el día domingo anterior a la competencia, lo único que se hace es algo de máquinas, que consideramos que las máquinas dejan muy poco residuo y te mantienen bastante activo. Y la última semana de competencia aumenta mucho más el diálogo, aumenta mucho más las respuestas. Yo tengo una fórmula para él, pero estoy dispuesto a modificarla basado en lo que él me diga y cómo él se sienta. Obviamente lo único que tenemos que hacer en la semana previa es mantener ese fuego prendido, mantener esos, digamos, activación técnica, todo lo que está ganado está ganado. Ya lo único que se puede mejorar es entrar a la parte neural y alguna cosita táctica. Hey, fíjate esta bajada del cajón, fíjate esto. Esas cositas son fundamentales esa semana. Tema de recuperación y tema de alimentación, hidratación, todo eso, ya mucho foco en recuperación y tener mucho cuidado con sauna o kinesiología. Y Roncio me va a por ahí ayudar y sumar en esto. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento y cómo? Porque podemos echar todo a perder por hacer esto. Sí, ahí totalmente. Si vos lo mandás al sauna los días previos y lo relajás demasiado, no hay activación que valga. Lo mismo también con el crío, ¿no? La crío te puede dar un alivio temporal muy rápido, pero se ha visto que, por ejemplo, baja la explosividad a las 24 o 36 horas. Entonces hay que jugar muy bien con esto y hay que tenerlo como una herramienta en el recovery solamente para cuando es necesario. Y la semana antes, por supuesto, ya no llego a decir, ok, tenés un desbalance en esta escápula o acá o allá, vamos a entrenarlo y vamos a volver inconsciente eso que tenés conscientemente hoy desbalanceado, porque no vamos a llegar, pero sí por lo menos una descarga, sacar dolores, sacar puntos gatillo que muchas veces generan desbalances, generan molestias, ¿no? A partir de ahí, esa semanita trabajarla en eso. Y decirle, perdón, que por favor haga una buena activación y entrada en calor, que eso los coaches ya lo tienen súper claro y en la medida que nos fuimos todos profesionalizando, cada vez hay menos consultas. Sí, a veces es difícil igual, pero Y sí, armás todo, les explicás, pero no siempre se entra en calor de la manera adecuada. Eso suele pasar. Creo que a veces es quizás inexperiencia, sobre todo con los primeros que van a hacer una competencia,
los nervios y la ansiedad a veces les juegan contra. Eso es algo que trato de charlar mucho, de que estén atentos al cronograma, de ordenarse con cuánto tiempo antes puedo ir a hacer la entrada en calor, en qué momento voy. Si no, a veces ahí uno se desordena. En qué momento como después de haber hecho un WOD, si es que tengo el tiempo para comer o no, porque eso depende también del cronograma, pero tratar de tener como eso previamente pensado suma porque te da tranquilidad a la hora de tomar decisiones en ese momento donde por ahí uno está pasado de revoluciones. Otra cosa, Luis, que es importante en esas 4 semanas antes de competir, son cosas que hacemos ya en Proven en preparación para Games. Son pequeños detalles, pero hacen una gran diferencia. Es poner horarios de hits. Entonces vos salís a las 11. Armate, hacé tu workout, tu warm-up a las 11, el reloj arranca. Eso es uno de los pequeños detalles. Y otro también es no utilizar, esto es algo que hacemos los entrenadores, es decir, 3, 2, 1, go. Simplemente 10 segundos, clac, salió. Claro, más inmediato. Generalmente es o bocina o lo que se va a ver en competencia. Entonces, todos esos pequeños detalles de competencia deben estar ya en esos 4. Como irlos incluyendo. Sí. O sea, transiciones, todo exacto. Vas a salir de acá, vas a terminar allá. Vas a comenzar en este horario. A la tarde tenés el segundo evento, el tercer evento. A las 3 de la tarde, comés, recuperate, andá al kinesiólogo, hacé todo lo que vos quieras, pero ya empezó la competencia. Especificidad. Sí, claro. Yo quería aportar algo ahí sobre lo que decían los chicos, y es que en gran escala ahí es donde en los detalles haces la diferencia y empiezas a competir antes de entrar a la pista, ¿no? En esto de mantener los horarios, de llegar 5 o 10 minutos antes a tu lugar de activación. ¿Por qué? Porque no es una cuestión solamente de tiempos o de rutinas, sino que es una preparación mental al escenario y lo que vas a hacer. Entonces te mantiene concentrado. Así que yo creo que es importante los que vengan a la competencia empiecen a trabajar su nivel de atención y concentración, llegando 5 o 10 minutos antes a su lugar, saber a qué horario tienen que competir, saber si es en equipos, cómo están tus compañeros, dónde están tus compañeros, si están los elementos para hacer la activación. Son cositas que me quedo con lo que dice Batu, hace la diferencia. Sí, adaptarse a la sensación de nervios, ¿viste? Porque, La realidad de competencia. claro, el entrenamiento pasa a ser un lugar súper confortable y realmente en zona de confort. Estás en tu lugar, tus mancuernas y demás, pero las últimas 4 semanas va a venir Pepito y Josecito que van a competir contra vos. Entonces, 3, 2, 1 va a ser así y vas a ver a alguien que te quiere ganar. Entonces, todo eso debe de entrenarse y bueno, nada, para no sufrir tanto en competencia. Creo que no solamente eso, sino la ansiedad precompetitiva. Claro. No me tomo- Entonces, cuando la cabeza establece ciertas rutinas, desenfocas el foco en lo que es la presión, la ansiedad, el compararse con otra persona. Entonces, la cabeza necesita ciertos momentos para poder prepararse a lo que va a hacer después en el escenario. La ansiedad es una palabra clave. Nosotros hicimos un testeo, hicimos una evaluación de ansiedad durante competencia, con un test de Hamilton y demás. Sí. Altísimo. Yo creo que cuando dejamos de ver la ansiedad como un problema y la empezamos a ver y la empezamos a aceptar y la vemos como una activación más, yo creo que el organismo empieza a reconocer algo como familiar y es donde aparece el disfrute, ¿no? Y aparece todo el trabajo previo que venís haciendo y ahí es donde el atleta entra en su estado óptimo de rendimiento. Bueno, de hecho, por ahí yo trabajo con otro nivel de atletas claramente y trato de explicarles eso. Vas a estar nervioso. A veces yo noto que ellos no quieren estar nerviosos. O sea, como que quisieran estar en otro estado de tranquilidad. Y digo, no, pero digo, es normal que tenga cierta ansiedad, cierta adrenalina, que haya nervios. Sobre todo si no tengo tanta experiencia, no he ido a muchas competencias, aunque sea a nivel nacional. Normalicémoslo, va a pasar, tratemos de manejarlo, de encontrar herramientas como para que tengas un mejor desempeño. Es un estado natural del cuerpo. Y después, desde el lado de la alimentación, por eso también hacemos hincapié en bajar bastante la fibra, de comer alimentos que se digieran rápido, porque en general el intestino también está muy relacionado con el sistema nervioso central, por lo cual suele generar molestias y tratamos de evitarlas en estos eventos. Otra cosa, Luis, que es importante es el tema no es estar nervioso, el tema es cuánto. ¿Sí? Porque nervioso es necesario, tenés que estar nervioso, pero el tema es cuánto. Y hay gente y hay muchos atletas que no están nerviosos, que eso también es un problema. ¿Se entiende? Entonces, todo eso tiene que estar dentro de la preparación. Estoy nervioso, ok. Poner un número eso, de 1 a 10, ¿cuánto nervioso estás? 8. Ok, brother. Correte, andate, respirá,
concentrate, baja eso a 4. 4 es excelente tu performance. 2, hey, golpeate, vení que te golpeo porque tenés que aumentar a 4. Pero hay ciertas, de verdad, hay ciertas, por ahí que muchos atletas se ponen música, lo que les ceba y los aumenta a subir un poquito más a 4. Otros se golpean, otros se meten quizás 5 minutos antes para reactivarse. Entonces cada uno de esos debería de saber cómo haces para llegar a 4 y cómo haces para bajar de 8 a 4. ¿Sí? Todo eso es preparación. A eso le llamamos activación. En psicología le llamamos, Sí. bueno, así como activas neuromuscularmente, es el nivel de activación que cada atleta necesita. Somos seres humanos y no todos los escenarios van a ser iguales. Entonces, dependiendo de la competencia, dependiendo de quién tienes al lado, sabes si estás en un 4 o en un 8. Y existen rutinas también para activar un poco el cuerpo o para descenderlo, ¿no? 100%. Yo creo que ahí también influye por ahí mucho, bueno, el autoconocimiento, incluso fuera del ámbito competitivo, o incluso fuera del ámbito deportivo, pero en general, primero autoconocerse y después ir traspolando eso. A mí me pasaba las primeras veces que competí, siempre por Ever Scalet, pero que yo llegaba a la zona de calentamiento y no sabía qué hacer. Y me pasaba esta dualidad. Era, ya yo en el box, yo hago una rutina previa. O sea, tengo mi rutina que me funciona porque en línea general ando bastante bien. O sea, no suelo lesionarme, no suelo tener una molestia que me dure mucho. Trabajo mi movilidad, que por ahí es una de mis mayores debilidades. Pero cuando entraba, previo a la arena, me pasaba esto. Empezaba a ver mucho hacia los lados. Y decía, che, pero pará, ¿por qué este está haciendo esto? ¿Por qué agarré una kettlebell si no, yo nunca uso kettlebell? ¿O por qué está elongando con bandas si yo uso la banda solo para esto y hace sin... Y tratando de emular esas cosas que no había hecho antes, la realidad es que me sentía súper incómodo cuando me tocaba entrar. Y luego de un par de competencias más, bueno, entendí esto de no inventes. No innovar. Sí, no innoves en Tu fórmula. es mi fórmula y en última mejorar esa fórmula que ya yo vengo trabajando, incorporar cosas nuevas, pero no el día de la competencia. En la competencia no es momento de innovación. No. Mantenerse en lo seguro. O sea, es irreplicable el momento de la competencia. O sea, lo podés planificar, podés generar entornos similares, ir practicando cosas, pero yo siempre los incito a que loco vayan y estén en una competencia porque es la única manera de que vivencien mucho de lo que estamos hablando ahora. Si no estuviste, queda todo en el imaginario. Bueno, un poco como te pasaba a vos, esa experiencia. En la primera te sucedió de una manera, la segunda ya entendiste que bueno, no miro tanto para los costados, en la tercera ya vas con tu rutina y sabes qué tenés que hacer y qué necesitas. Porque también uno a veces puede planificar incluso el warm-up de un bot y no es lo mismo cuando ya estás en la competencia, cuando estás en el segundo o tercer día, quizás hay que modificar cosas y a veces ahí, a mí por lo menos me gusta confiar un poco también en lo que el atleta me dice o me devuelve, que cree que necesita y intentar acompañarlo. Mira, Luis, te cuento una anécdota que me contó Jane una vez de tía. Cuando ella empezaba a competir en los regionales, una de las cosas que hacían como un trabajo psicológico a los demás atletas, llamaban a todos los atletas en el hit de ella y ella no iba. Y se quedaba ahí en la zona de warm-up. Ella no iba y de repente llamaban, tía Claire Toomey, ella no iba. Tía Claire Toomey, y todos los atletas escuchaban el nombre de tía Claire Toomey antes de comenzar el hit. Ok. ¿Se entiende? Terrible. Entonces, mirá hasta qué nivel de detalle y de enfermedad estamos hablando, que ya se te grabó en la cabeza tía Claire Toomey y vos estás acá y vas a luchar contra todas tus atletas, pero ya se te grabó 3 veces en la cabeza tía Claire Toomey y ella llega última, porque es diferente al resto. Ahora en The Crown vamos a tener a todos los atletas. No, pará. No hay nadie en el corral. El jefe de voces se nos muere. No hagan eso. Sí, no hay nadie en el corral. No confía, Claire Toomey. Pero es esos pequeños detalles que decís, hey, no, quédate acá, ja que te llame. Ja que te llame. El que se quería ser el campo categoría Scaler que lo eliminaron. Vení, arreglá. Exacto, vení. Miren, me gustaría llevarlos a un momento específico de competencia, que es luego del primer evento. Le fue mal al atleta. Primer evento y le va mal. Y tiene que en 2 horas encarar su segundo workout del día. Desde el rol de cada uno, ¿qué cosas tiene que hacer el atleta?
puede ser un poco a nivel de mindset, a nivel de movilidad, a nivel de qué comer intra-eventos Ujú. y de cara al coach, cuáles son esas, bien dicho, cachetada emocional que le tendrían que dar a un atleta en esa situación. Yo olvidar lo más rápido posible. Hey, aprendiste, qué fue lo que pasó, analicémoslo, pasó esto, pasó lo otro, lo podríamos haber hecho mejor, fue un error del juez, fue un error tuyo a nivel técnico, no sé, se te rompió la callera, ok, luego lo vamos a tener en cuenta en el entrenamiento, olvidémoslo, tranquilo, puteá, tenés 10 minutos, ¿sí? Puteá, pataleá, haz lo que vos quieras, en 10 minutos yo acá y arrancamos para el siguiente workout. O no era tu WOD. Sí, Por- pero quizás es muy importante ahí la voz del entrenador se potencia al 100.000. Lo que digas, vas a dejar una marca en tu atleta. Entonces, tener mucho cuidado lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y en qué momento lo vas a decir. Eso te lo va a dar la experiencia y me parece que a veces en esas situaciones hablar menos es tener mejores resultados. Y, hey, bro, ¿qué pasó? Tal cosa, tal cosa, tal otra. Ok, bien. 10 minutos tenés para olvidarte de eso. Si pones a sobreanalizar lo que haya sucedido, aparte ya sucedió, no lo vas a cambiar, en tal caso cambiarás a futuro con una planificación o con algo en particular, pero borrón y cuenta nueva, rápido. Y eso se entrena, ¿eh? No es que tipo, ay, olvídate. No, eso se entrena. Eso nosotros le diríamos un reset mental, ¿no? Resetear la situación incómoda, generar una descarga emocional y reenfocar la cabeza. Ahora, yo empezaría por cambiar el discurso en vez de me fue mal, no salió como esperaba, como lo planeado. Necesito ajustar, autorregular y lo que decía Batu, enfrentar un segundo bot con otra actitud. Desde el lado de la alimentación, estaría bueno llevar snacks altos en carbohidratos, como pueden ser por ahí unos dátiles o alguna fruta o algún gel, porque también lo que sucede a veces es en este estrés que me genera no poder comer. Claro, Entonces, Claro, eso pasa mucho, ¿no? exacto. Entonces, por ahí a través de un gel quizás podría estar bueno o a través de bebidas de rehidratación que tengan carbohidratos, ya sea una Gatorade, un Powerade o alguna bebida de rehidratación o algún polvo que tenga carbohidratos para poder reemplazar esa comida que no estoy pudiendo hacer por el estrés que me genera, ¿no? Idealmente, hice una pregunta de nutrición, por las dudas, me interesa, entre eventos. Sí. Obviamente hay casos particulares, ¿no? Pero café y mate, ¿sí o no? En lo general, ¿no? Obviamente va a haber cosas muy Sí. específicas. ¿Qué sugieres? No, se puede tomar café y mate, no hay problema. Lo que tiene es alta cantidad de cafeína, esa bebida, por lo cual va a llevar al atleta a hacer más pis, por lo cual tiene que cuidar su hidratación igual aparte con el agua. Y por otro lado, tener en cuenta que el pico de cafeína en general es a los 40 minutos. Entonces, teniendo en cuenta que yo voy a competir a los 40 minutos, quizás está bueno tomar unos mates o un café, creo que le va a ayudar y le va a potenciar el rendimiento, siempre y cuando lo tenga en cuenta esto. Si me tomo 3 mates antes de salir, o a nivel digestivo, quizás el mate no me hace muy bien, o el café lo mismo, por ahí evitarlos. Por eso es re importante, como decía Batu, el practicar en los entrenamientos para después en la competencia salga y diga, esto me cae bien, esto no me cae bien, etc. Sin azúcar el café, por favor. Sin azúcar. Sin nada, obvio. Y filtrado el- tiene más cafeína. Mauricio, y entre Tostado, WOD, torrado. Sí, ¿qué puede hacer la persona para recuperarse lo mejor posible? bien. Generalmente tienen, después de cada WOD, no me van a contar qué van a hacer, pero bueno. Generalmente de cada WOD, después de cada WOD tienen un patrón todos. O vienen todos con los antebrazos cargados, o todos con la cintura cargada, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí, fundamental ir al servicio de kinesio que tenemos montado en The Crown. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Ya tenemos detectado, vemos el WOD y decimos, bueno, van a ir, ya predecimos cuál va a ser el problema, ¿no? Ok. Y ahí los tratamos, por supuesto. Generalmente son cosas de sobrecarga y de recovery. No podemos relajarte demasiado, vamos a trabajar rápido. Así es solamente esto, sí, pero si te dejo muy relajado, después no vas a rendir. Vamos a sacar los dolores y ya si hay una lesión, ahí te vamos a evaluar y te vamos a ir viendo. Te vamos a decir si podés continuar, si no podés continuar. Acepten eso, por favor. Si están muy lesionados, solo van a decir, "Che, la verdad que no". Generalmente llevamos ecógrafo a los eventos y vamos viendo con la ecografía a ver si hay algún problema severo. Ahí me quiero quedar un segundo con vos,
por dos cosas. Primero, porque también muchas veces nosotros pensamos que por ahí la competencia dispone de un equipo de kinesiología, de recuperación y demás, para hacer todo lo posible porque el atleta siga compitiendo. Y creo que también el foco no es necesariamente ese, el foco es, te vamos a cuidar, te estamos dando estas herramientas para que puedas estar lo mejor posible vos como atleta. Y ojalá puedas disfrutar todo el evento. Porque también creo que es como consejo de que, bueno, hay que cuidarse y acudir a los recursos que la competencia va disponibilizando para que al final sea un evento de disfrute. Quiero preguntarte algo que capaz va es de la transición de un día para otro. Bien. ¿Qué cosa sugieres que pueda hacer un atleta cuando ya sabe que terminó su último evento del día 1 y se va a su casa? ¿Qué les recomiendas? Bien, primero principal, no quedarse paveando durante el evento, sino irse, terminaste, andate, relajate en tu casa, hidratate muy bien. Si estás muy cargado, ahí sí, un poco de hielo, una inmersión en baño con la bañadera, te das 2 o 3 rolitos, ¿sí? De bolsas y ahí le das un poquito, pero no excederse, como ya les decía. Y todo depende del día, porque el primer día es bastante light. El DOMS, el dolor muscular de aparición tardía, lo vas a empezar a sufrir al segundo día. Y ahí es donde cuando te vayas, ya para el tercero, vas a estar Ya no se complicado. queda mucho en la competencia. Sí, sí, sí. Nosotros ya lo tenemos medido, el primer día es bastante tranqui en cuanto a consultas, el segundo es el peor, y el tercero, bueno, ya están o entregados o por hacer podio, así que vamos cuidando más a lo que van a hacer podio. Bien. Me gustaría, para ir cerrando esta charla, voy a dejar una pregunta para todos. La respuesta lo más enfocada posible y tiene que ver con un consejo que debemos darle a todos los atletas que están previos a esta segunda edición de The Crown. ¿Qué le dirían a esa persona que ya está inscrita, que ya va a asistir? Desde el lado deportivo, desde el mindset, desde la nutrición y desde el cuidado del atleta. ¿Cuál sería ese consejo para esa persona que está por ir a competir? Uno solito. No, ¿cómo que es uno cada uno o como? Uno cada uno, dos cada uno. Yo lo que te diría es introspección, no olvidarnos que somos personas antes de atletas, eso es importante. A veces uno se olvida de todo eso, de que quizás no estoy dispuesto a competir, estoy lastimado, y decir, hey, brother, vos tenés una vida, tenés tu trabajo, tenés tu familia, la competencia esta no es la muerte de nadie, sí que es importante saber que somos personas antes que eso. Y también me parece algo muy importante, yo soy quizás un entrenador que se focaliza mucho en crecer como persona para crecer como atleta. Cuanto más introspección tengas y cuanto más te conozcas vos como persona, obviamente vas a tener mejores resultados porque sos la misma persona que compite dentro del área. Y como última recomendación es vivir nivel oro. ¿Qué significa eso? Es todo lo que tengas a tu alcance que puedas mejorar, hacerlo nivel oro. Hacerlo lo más perfecto que puedas hacer. Mejorar tu alimentación, tu nutrición, elegir el camino correcto. Siempre puedes hacer las cosas de una mejor manera. Siempre puedes hacer las cosas de nivel oro. No plata ni bronce, nivel oro. Hoy vas a entrenar en tu nivel oro. Vas a dormir, nivel oro. Vas a trabajar tu recuperación, nivel oro, con el mejor. Va a ser Roncio, obviamente. Pero trabajar en todas las áreas que puedas mejorar, siempre nivel oro. Para los atletas que probablemente vos vas a tener también compitiendo, atletas en The Crown, Tenemos. bueno, ¿qué le vas a decir? Spoilémoslo. Ya, ¿qué consejo le das? Y para mí, bueno, lo que dijo él me parece algo importante, sobre todo con los atletas que yo trabajo, tienen una vida al día siguiente, tienen que ir a trabajar, tienen familia y demás, entonces como bajarle a veces un poco la espuma, ¿no? A lo heroico de la competencia. Y después sí me parece súper importante que cada atleta haya establecido objetivos claros y reales de lo que va a esperar de ese fin de semana y de donde se quiere desafiar, pero sí me parece importante que sea algo real, y siempre les insisto mucho con que lo empaten con lo que hacen todos los días en el box. De hecho, para mí algo que les remarco mucho es entrar y tratar de hacer lo que haces todos los días en el box. Una cantidad de reps, los kilos que moves, y después de ahí para arriba. Suele pasar que a veces entran con otro nivel de expectativa y después el choque claramente. Muy bien. Bueno, yo creo que adhiero mucho a lo que dijeron los coaches, porque como dice va tú adelante y detrás de un deportista hay una persona, ¿no?
específicamente en esta competencia, les recomendaría que recuerden todo lo que transitaron para llegar tanto en la primera edición como para esta segunda edición y que lo puedan disfrutar, ¿no? Porque lo más importante y sostenible en el tiempo siempre va a ser el proceso y no el resultado, ¿sí? Además de esto, todos tenemos una vida después del deporte, por ende, no ajustarse a las necesidades que el cuerpo necesita en ese momento es al otro día no poder ir a trabajar, ¿no? Claro. Y segundo, que inviten la mayor gente que puedan, porque eso es reducir un poco la ansiedad y tener un entorno de confianza para poder transitar esa situación y poder disfrutar la fiesta. Y desde la alimentación, que practiquen un poco esto de lo que va a hacer después en los eventos, de consumir un poco más de carbohidratos, de consumir suficiente proteína post actividad para una buena recuperación muscular, y que lo disfruten también. Desde lo kinesiológico, vamos a estar en la competencia disfrutando. No puedes darte el lujo de romperte algo que esa lesión te siga para toda la vida. Romperte una rodilla o algo así serio. ¿Sí? Así que ante la menor duda, vení, consultanos, vemos, ¿sí? Pero por ir un fin de semana a una competencia que debería haber sido algo de disfrute, no podés estar el resto de tu vida con una lesión. Yo quiero sumar ahí de la parte del disfrute. Ténganlo súper presente, inviten a la mayor cantidad de personas de su box y véanlo así porque no es algo natural competir. Piensen que están en un sitio que se ganaron y lo dijimos un poco en la charla anterior, y eso ya es un mérito. Entonces vayan, convoquen gente, tomen fotos, hagan videos. ¿No les gustan las fotos? Mala suerte, tómenselas. Porque de acá a el año que viene, 2 años, 3 años, van a decir, loco, yo estuve compitiendo en la segunda edición de The Crown y mira que, uy, pues no, ¿por qué no me saqué esa foto cuando pasó tal cosa? Así que sí, haciendo alusión al álbum de Bad Bunny, sí, tiren fotos. Un montón, aprovechenlo. Y antes de cerrar, si no me equivoco, uno de los sponsors más conocidos de esta competencia, creo que tenía algo para todos los invitados, no sé dónde lo dejaron, están como ocultos, están abajo. Están abajo. Ah, Abajo. sí, todos abajo tienen A algo. ver. ¿Esto? Sí, sí, sí. Oh, A ver. muy bueno. ¿No se spoileaste? Anticipé. Aún estoy spoileando todo el episodio y no sabía, ¿eh? Claro. Muy bien. Muy buena. Espectacular. Bueno, Sí, sí, Big la- obviamente más que presente en la segunda edición de The Crown. Aprovecho para darles las gracias por este espacio, creo que es súper valioso para las personas que compiten o que por ahí quizás no se anotaron en esta edición y lo plantean para una tercera edición, que esperamos ocurra y creo que va a ocurrir. ¿Ocurra? Sí, vamos a ver. Excelente. Bien. Bien. Chicos, muchísimas gracias. Gracias. A vos. Un placer. Gracias. Espectacular.